de este diploma, bien, nos vamos a enfocar hoy en algo súper relevante. Gracias, Jefferson, por la respuesta. Nos vamos a enfocar en la parte de evaluación del sistema que hemos implementado y diseñado, ¿sí? Y también en el ciclo de mejora continua que vamos a aplicar. Hoy no nos vamos a enfocar únicamente sobre el sistema de inocuidad y de prevención obviamente, para garantizar inocuidad, ¿de acuerdo? Nos vamos a enfocar mucho más allá. Vamos a ver la CRIU grande, vamos a ver calidad total y cómo se engloba esta pequeña directriz que hemos visto a lo largo de este diploma en el gran mundo de TQM, ¿sí? Por ello, el objetivo de esta sesión es que conozcan ustedes los pasos y las bases de cómo hacer evaluación y mejora del sistema de calidad total, cómo este se integra con el HACCP. Bien, vamos a hacer un par de links con ello. Vamos a partir de los principios, tocar los conceptos de mejora también y cómo mejorar el sistema de calidad total. O sea, recordemos que cuando hicimos HACCP, en la parte introductoria, yo les hablé de algo súper relevante, ¿no? Les dije, vamos a aprender a tomar acciones, o sea, tomar acciones de un modo sistémico. No hablar correctivo, no hablar preventivo, sino verlo desde un punto de vista sistémico. Y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Primero, nos vamos a enfocar dentro de un sistema en general, un modelo de gestión en manufactura en general, en consumo masivo en especial. Se habla de un modelo de QCD, ¿bien? Uno que mide calidad, otro que mide costos y otro que ve entregas. Dentro de esto hay diferentes bases y pilares, como se puedan llamar, de una forma ágil. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es gestión de calidad total y vamos a romper un poquito más de qué trata todas estas características. Vean un momento, solo déjenme cerrar este chat y empezamos. A ver, un segundo. Muy bien. Por favor, si tienen cualquier consulta, no duden en escribirme en el chat para poder responder sus preguntas. Ahora, vamos a hablar de qué trata TQM. Si se han dado cuenta, nos vamos a enfocar en lo que es calidad total. Y primero qué es, y luego vamos a abordarlo, cómo hacer la evaluación, cómo ver el nivel de madurez que tenga nuestro sistema en la industria en la que nos encontremos, y también cómo hacer los ciclos de mejora. De todos estos ejes, nos vamos a enfocar en TQM, gestión de calidad total. ¿Sí? Maritza, tienes la mano levantada. ¿Te puedes escribir tu consulta en todo caso? Te veo en el chat. Ok. Bien, entonces, ¿por qué queremos ver TQM? ¿Por qué queremos ver calidad total, básicamente? Estamos acá porque obviamente tenemos que entender cuál es el impacto en ello. eh, Y finalmente, cómo este impacta, ¿de acuerdo? A lo largo de la reducción de costos, en los costos de localidad y en los efectos generados también. Vamos a entender cuando ustedes tengan que empezar a implementar un modelo de calidad total. Vean un segundo. Hay alguien en la sala que está preguntando mucho. Sí, Maritza, si necesitas hacer alguna duda, alguna consulta, te recomiendo que puedas activar tu micro. Bien, entiendo que no hay dudas. Vale, igual, si, en todo caso, Maritza, con gusto abres el micro y atento a responder tus consultas. Muy bien, chicos. Entonces, antes de entrar a lo que es TQM y lo que es calidad total, vamos a un poco bordear cómo aplicar, cómo implementar un modelo de cambio, cómo empezamos a romper esta resistencia que se van a topar todo el tiempo, ¿de acuerdo?
en diferentes intensidades a cualquier proceso o empresa o cualquier cosa que quieran cambiar. Eso es algo totalmente natural. Primero es algo que tenemos que aceptar, ¿de acuerdo? Y no frustrarnos por ello. Y recordemos algo, las personas con más experiencia tienden a tener más paradigmas, lo cual implica que van a ser aún más resistentes al cambio por el vasto conocimiento que puedan tener. Entonces, la idea es que podamos un poco entender cómo crear cambio, cómo romper esa barrera inicial con la cual se van a topar, ¿sí? Igual me gustaría conocer algunos tips o cómo lo han hecho ustedes en sus experiencias y veo sus comentarios en el chat, ¿sí? Mientras arrancamos con esta parte. Y los comparamos un poquito contra este modelo. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Evidentemente, al tomar cambios, lo que vamos a, a generar en el sistema, en la gente, obviamente, es crear presión, ¿sí? Bien intencionada o mal dirigida, siempre vamos a crear presión. Ahora, eh, para que asegurar que este sea un cambio positivo, ¿de acuerdo? Debemos de tomar en cuenta eh, 5 elementos. Imagínense que van a agarrar un extrusor o algo, una licuadora, y necesitan 5 ingredientes para que puedan tener un buen smoothie, un buen jugo. Si no, no lo van a lograr, ¿de acuerdo? O en todo caso lo van a lograr, pero a punta de desangrarse, de poco eficiente de alguna forma, ¿sí? Entonces, las 5 características que nosotros necesitamos son las siguientes. Lo primero es visión, ¿de acuerdo? Tenemos que mostrarle al equipo cuál es la visión que se quiere con el cambio que se quiere traer. Lo otro es también brindarle habilidades al equipo que les permita adaptarse dentro de este cambio, ¿no? De esta nueva condición a la cual se van a realizar. Lo siguiente es contar con incentivos adecuados. Y ojo acá, no hablo de plata necesariamente, sino qué beneficio se lleva la persona. Y usualmente mi experiencia lo que tiendo a conectar como incentivo, básicamente es cómo hacer la tarea más simple, más rápida, más fácil, más ergonómica a la persona, ¿sí? Entonces, teniendo mejor control, puedo darle herramientas o hacerlo de una forma diferente para que pueda hacer su trabajo más fácil, menos estresado, más calmado y evidentemente teniendo una mejor salud mental, ¿sí? Luego es contar con los recursos. Finalmente, crear un plan de acción de cómo vamos a implementar el cambio y finalmente vamos a lograr el cambio. Si lo vemos como 3 pasos mayores, estamos hablando de hablarles de visión, capacidad de cambio y plan de acción. Ahora, si yo omito alguno de estos ingredientes, evidentemente me va a costar, ¿sí? Me va a generar confusión, es lo primero que genera. Cuando no tenemos la visión clara, puedo crear ansiedad en el equipo cuando no les hemos desarrollado las habilidades suficientes. Ojo, no estoy hablando de que las personas deben venir ya con esto, o sea, deben saberlo, deberían. Sí, probablemente sí. Pero si no, eh, tienes que desarrollar el talento, ¿de acuerdo? Tal como ustedes están acá aprendiendo por su cuenta, ¿sí? No esperando a que sus organizaciones sean quienes les entreguen ese conocimiento. Entonces, hay 2 formas. Hay personas proactivas y hay personas que simplemente toman una postura más pasiva de esperar. Entonces, si es que la gente, de alguna forma, no le hemos dado la visión clara, van a estar confusos si no se han desarrollado las habilidades. Vamos a crear ansiedad, ¿sí? Si los incentivos, obviamente, no están bien definidos, y no solo bien definidos, sino bien comunicados y que realmente lo entiendan. Las personas deben comprar el incentivo. Y dependiendo de la industria, se puede optar por bonos anuales, etcétera, ¿no? Pero lo primero con lo que ustedes les sugiero que puedan capturar a las personas es cómo hacer su trabajo más fácil, más seguro, más simple y con menos cansancio, ¿sí?
En algunas cosas sí funciona, van a haber algunas formas de hacer en que probablemente no necesariamente sean así, pero en el tiempo, al final, van a tener un trabajo más tranquilo y más seguro. Ahora, si el incentivo no está bien claro, va a haber un cambio falso, evidentemente, lo cual va a generar que seguramente se han topado con ello, es alcanzar la meta, mantenerla 3 semanas, un mes, 2 meses, y de ahí, ¡pum!, se cae. Entonces, es porque probablemente algo falló de acá. Usualmente los incentivos, ¿sí? Luego si es que no le entregamos el recurso suficiente, la gente se va a frustrar, simplemente. Tiene la visión, tiene la habilidad, tiene el incentivo claro, pero no tiene las herramientas. Simplemente no va a poder generar el cambio, sostenerlo, que es lo que estamos buscando, y se va a frustrar. Ahora, si tenemos todos los demás ingredientes, si no tenemos un plan de acción, los comienzos van a ser falsos, nunca se van a empezar. Se dice que se arranca en el mes de noviembre, pero realmente arrancan en febrero y quién sabe dónde, ¿no? Entonces, planes claros, fechas claras, van a ayudarlos a poder siempre abordar cambios sustanciales, ¿no? Y más cambios de estructura. Estamos hablando de un cambio de cultura, o sea, es cambiar el mindset en las personas, o sea, estamos yendo un paso más allá. eh, a nivel de liderazgo, a nivel de persuasión, a nivel de influencia. Entonces, sí es algo que los va a retar. Entonces, el modelo previo que les he mostrado es una buena herramienta, es un buen esquema, un buen framework para ustedes, para que puedan aplicarlo, ¿de acuerdo? Y hacer digamos, la parte de ideación de la idea o del proyecto, todo el tema conceptual pueda basarse en esos lineamientos, ¿no? Bien, lo siguiente es conocer en qué etapa se encuentran sus procesos a nivel de calidad total. Se hablan de 4 niveles, ¿sí? Igual me gustaría ver sus comentarios en las industrias en donde están, normalmente en qué niveles se encuentran, ¿no? En este momento. Voy a pasar a explicar paso a paso. El nivel 0, evidentemente, estamos hablando de efectos que llegan a los clientes. Eso que implica que estamos inundados de defectos, rechazos y retrabajos, ¿sí? La calidad es inspeccionada como producto final y se reacciona ante defectos. Y evidente, hay una guerra muy marcada entre calidad y producción. Esto es cuando estamos siendo solamente reactivos. Estamos hablando de un nivel de madurez 0. No hay gestión mayor. Cuando pasamos a un nivel 1, estamos ya bloqueando, estamos filtrando, por lo menos estamos deteniendo. Defectos no pasan a los clientes. En este caso, se identifican errores, defectos y existe inspección. Una forma de sostener el nivel 1 es trabajando la estandarización y la gestión de estandarización. Ustedes habrán escuchado el ciclo PDCA seguramente. La forma es muy parecida, solamente que en la parte de plan está estandarizado, básicamente. Y esto se hace para básicamente definir límites de proceso seguros, ¿no? Ahí es cuando se hablan de estándares, de rangos, de formas de cómo hacer las cosas bien. Por ejemplo, si estamos hablando de controlar un PCC y estoy hablando de un límite crítico, ese se convierte en un estándar de proceso, ¿sí? Conectemos con el HACCP. Cuando hablamos del PCC, ese tipo de características se convierten en estándares de proceso, ¿no? Porque es básicamente un rango aceptable de dónde debe estar el PCC, ¿sí? Ahora, oye, Christopher, ¿podría ocurrir que me pueda enfrentar a crear estándares a nivel de métodos? Por supuesto que sí. Tenemos las POE, tenemos las POEs. También funcionan y aplican porque están enfocados a la inocuidad, al saneamiento. Una POE puede estar muy orientada eh, a un procedimiento operativo, pero es para darle continuidad al proceso, que también es un estándar. Si estos no están documentados y no son monitoreados y no son checados, obviamente, se van a enfrentar con retos en los cuales no van a ser consistentes en esta etapa, ¿sí? Ahora,
Una vez que identifiquen ustedes, o sea, ¿por qué quieren definir estándares de proceso? Porque eso les va a permitir identificar errores y desviaciones. O sea, los estándares están hechos, los rangos aceptables están creados, sirven, tienen el propósito de hacer visible las desviaciones y los problemas. Obviamente las consecuencias, ¿no? Porque las causas pueden ser diferentes factores, pero les va a decir, oye, tengo un problema acá. Y la siguiente pregunta es, ok, ¿quién lo atiende? ¿Cuándo lo atiende? ¿Cómo lo va a atender? ¿Y con quién lo va a atender? ¿Sí? El nivel 2, como pueden entender, ya estamos hablando de reducir defectos. Ese nivel de esto se construye cuando ya tenemos estándares en el proceso, ya tenemos una gestión de SDCA y ya tenemos capacidad para poder reducirlos a través de herramientas de resolución de problemas, 8 pasos, 8Ds, como lo hayan notado en la industria. Esto no solo basa a solo reaccionar cuando algo pasa, sino que noto desviaciones, no tengo defectos en la etapa final del producto, pero tengo desviaciones durante el proceso. Entonces, ¿cuál es la palanca en este caso? Si yo permito y garantizo que el proceso esté controlado, obviamente la, el producto final va a salir en buena calidad, no vamos a tener defectos. Obviamente que esta herramienta te permite atacarlas durante el proceso en la etapa en la que se encuentra. El nivel 3 ya estamos hablando de aislar los defectos. Estamos hablando de autoinspecciones. ¿Qué significa? Es crear calidad autónoma. Es cómo creo mecanismos de prevención o de autoinspección durante el proceso para no generar defectos. Acá ya estoy hablando de no solamente de tener, no de reducir, sino que rediseñar el proceso para que no ocurran defectos. Por ejemplo, vimos el ejemplo, vimos un caso en la industria cárnica, si recuerdan, y conversamos, algunos de ustedes que vienen de esa industria también, que el peligro de que pasen, que existan peligros físicos como los metales en carnes, es alto, ¿no? Justamente porque eh, pueden generarse virutas entre los cuchillos, los afiladores y las partes de corte dentro de las máquinas, ¿no? Entonces, un diseño, por ejemplo, un mecanismo de prevención de que pasen hacia al producto final virutas metálicas o partes de metal, es un detector es un detector de metales, por ejemplo. Pero recordemos que el detector de metales lo único que va a hacer es detectar, no lo va a aislar. Entonces, ¿qué le falta para que aísle? No sé, un brazo robótico, una faja que al detectar eh, producto cárnico o carnes con restos de metal, simplemente hay un brazo empujador que la saque del proceso la carne con el defecto. Entonces, imagínense una línea continua de fajas que estén pasando trozos de carne, pasan por un detector y donde detecte, se prenda la luz y haga un ruido, automáticamente se activa un brazo impulsado por aire. Entonces, lo cual va a hacer que retire y aísle el defecto. Cosas como ese tipo, estamos hablando de crear calidad autónoma en todo el proceso. Recordemos los tres principios del HACCP. Buscábamos eliminar peligros, reducirlos eh, y simplemente prevenirlos. Entonces, a este nivel 3 estamos ya hablando de prevención, no solamente de elimino el defecto, no lo reduzco, sino también lo prevengo. Si se dan cuenta, tiene mucha relación. TQM no ha nacido ahora, ha nacido casi en la Segunda Guerra Mundial, o sea, tiene muchos años. Entonces, evidentemente, HACCP se ha soportado en esto también, ¿sí? Y el nivel 4 es cero efectos. ¿Qué significa? Este cero efectos se enfoca a una filosofía de crear sistemas de autocorrección. Este JK es Jidokas. Son mecanismos con el cual creamos al proceso para que se autocorrija y prevenga que no se genere un defecto, ¿no? Eh, y obviamente la idea es explotar la creatividad para poder llevarlo a un gran sistema.
¿Cómo gestionamos una filosofía de cero defectos? Usando herramientas Six Sigma, hablamos de herramientas avanzadas de estadística, ¿no? O sea, algo un poco más predictivo. No solamente nos enfocamos en la prevención, sino usamos estadística avanzada para prevenir e incluso predecir cuándo puede ocurrir un problema. ¿Todo claro? Me comentan si es que tienen alguna duda o no está claro, por favor, en el chat. Gracias. Muy bien, ahora, evidentemente vamos, ¿cómo se viven esos cuatro niveles gráficamente hablando de efectos? Cuando no hay estandarización, obviamente, todo proceso tiene una variación, eso es normal, ¿sí? Lo que hacemos al estandarizar es crear límites, que es la línea punteada. Cuando hacemos resolución de problemas o gestión disruptiva, evidentemente el indicador medido acá, estamos hablando de desempeño. Cuando hacemos resolución de problemas o gestión disruptiva, el desempeño da un salto cuántico. Estamos hablando mejoras de 10 puntos porcentuales hacia arriba, o sea, no micro mejoras, sino cosas sustanciales. Evidentemente se va a dar un salto cuántico, va a continuar la variación, pero una vez que creamos los mecanismos de prevención, hacemos que la variación se reduzca, si se dan cuenta. Empezamos a tener variación. Pero ¿qué pasa? Este desempeño no está centrado, ¿cierto? Está cerca al límite inferior de este rango que se ha establecido. Aplicando estadística avanzada, podemos lograr que este proceso esté centralizado, esté dentro de control. Y es como hacemos este loop constante, ¿no? Pasamos de estandarizar a resolver problemas, a crear mecanismos de prevención y autoinspección, y finalmente usamos estadística avanzada para poder ver comportamientos, tratar de prevenir y predecir cosas que puedan pasar. ¿Dónde puedo aplicar eso, Christopher? Evidentemente, en los PCCs que ustedes tengan o algunos puntos críticos dentro del proceso donde hayan alta pérdida, no sé. Probablemente no sea un PCC, pero sea un punto donde se pierde mucho rendimiento de producto, o sea, hay muchas mermas y dependiendo de la naturaleza del proceso y de la industria, la merma de producto puede ser algo súper importante. Dependiendo de otra industria, puede ser el no conforme. Entonces, va a depender mucho esa naturaleza para que ustedes focalicen dónde aplicar estas herramientas de estadística avanzada. Dentro de esta caja les doy un poquito un resumen de como un toolbox para poder saber qué tipo de herramienta estadística pueden aplicar, ¿de acuerdo? Y contra qué objetivo. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de prevenir ocurrencias y prevenir defectos potenciales de fallas, hablamos de FIMEA o AMFE, como lo conocen algunos de ustedes, ¿no? Análisis de modo de fallas y defectos. Entonces, si queremos hablar, por ejemplo, de el nivel de confiabilidad de las muestras, hay herramientas estadísticas para definir el tamaño de muestra y la potencia estadística, etc. Si queremos identificar cuál es la robustez del sistema de medición, o sea, oye, cuán bueno es el sistema de medición que tengo en este momento, puedo aplicar MSA, o sea, diferentes cosas. ¿Sí? Entonces, eso no es naturaleza de este diploma, sin embargo, quiero compartirles que ya existe estadística avanzada para poder atacar esas cosas desde un punto de vista matemático y científico. ¿Sí? Ahora, la gestión de la calidad total, básicamente acá tenemos tres reglas, como el mantra se compone de estas tres cosas, ¿no? Lo primero es, no podemos mejorar lo que no podemos controlar, que seguramente lo han escuchado, y no van a poder controlar lo que no pueden medir. Y tampoco van a poder medir lo que no han definido, lo cual nos lleva a que si no hay estándares, no voy a poder ni medirlo, porque no va a estar definido, peor lo voy a controlar, y obviamente no, jamás voy a poder pensar en hacer mejoramiento del sistema. Es decir, en este caso, el nivel cero que habíamos barrido, acá simplemente solo están mirando el punto final, ¿cierto? Entonces, ya ustedes irán viendo cómo es que esto se va desarrollando en sus industrias y obviamente en qué etapa de madurez estarán las industrias. Y eso no es un problema, estar en el nivel cero no es malo. Por el contrario, es una oportunidad para ver dónde estamos parados eh, y qué necesito, que es esta ruta que les estoy brindando para poder crear
sistemas robustos de calidad. Ahora, normalmente, cuando hablamos de calidad, siempre se habla solamente de retrabajos, rechazos o reclamos. Pero no solamente esto es lo que conforma el costo de calidad o el costo de no calidad. Sí, sino hay otros eh, costos que no están visibles necesariamente, como el tiempo, stocks, sobrestocks, manipulaciones, transportes, gastos postventa, cargos financieros, la imagen de la empresa que no tiene ningún valor, o sea, que es en verdad incuantificable, porque ninguna venta, ningún millón vale la imagen de su compañía, ¿de acuerdo? Y obviamente lo más crítico, la pérdida de clientes, ¿sí? Cuando hablamos de costos de no calidad, chicos, es importante que sus industrias la puedan medir. De esta forma pueden ustedes monitorear matemáticamente y financieramente cómo va evolucionando la calidad en sus procesos y en su industria. Hemos venido a aprender HACCP, obviamente, porque hablamos de procesos alimentarios. Con más razón deberían tener sistemas que permitan medir el costo de calidad. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de costos, o sea, dos costos de calidad. Tenemos el costo de buena calidad, que es esta barra verde, y el costo de pobre calidad, digamos, por llamarlo así. El costo de la pobre calidad o de mala calidad, o de no calidad, como lo quieren llamar, está enfocado en las fallas externas e internas, devoluciones, garantías, todo lo que ven acá desplegado. Fallas internas como defectos en reprocesos, pérdidas de disponibilidad de máquinas, pérdidas de capacidad, etc. Y el costo de buena calidad está enfocado en tanto en evaluación como en prevención. Cuando hablamos de evaluación, acá hablamos de identificar problemas y obviamente ver causas y ver cómo detectamos más rápido. Con auditorías para su sistema HACCP, con auditorías o las calibraciones de sus equipos o la metrología que le hagan a sus equipos de control dentro del proceso, cómo se hace la auditoría de los registros, por ejemplo, cómo se hacen las inspecciones o monitoreos o controles del proceso a lo largo del proceso, no solamente en la entrada o en la parte final, sino durante el proceso. Entonces, toda esta rutina, que también la hemos visto en HACCP, pertenece al costo de buena calidad, de esa fase de evaluación. Me refiero a evaluación constante, no solamente a la evaluación de arranque cuando van a hacer la implementación desde un paso cero. ¿Sí? Y finalmente, tenemos costos de prevención que están enfocados más a ver herramientas estadísticas, tal como les he mostrado hace un momento, ¿no? Pero esto ya es desde un modo de prevención. Evidentemente, el costo de calidad normalmente viaja de esta forma. Si nosotros realmente estamos mejorando la calidad en la industria o la seguridad alimentaria que está dentro de todo, o sea, acá podrían estar incluso multas, sanciones de organismos regulatorios, reclamos de clientes, etcétera. Mientras más mejoremos la calidad, vamos a tener una reducción, si se dan cuenta, bastante marcada de las fallas tanto externas como internas. Pero siempre el dinero va a estar o en el costo de mala calidad o en el costo de buena calidad. Yo les sugiero, y por experiencia, siempre reducir el costo de calidad, pero mantenerlo al nivel de evaluación y prevención, que ese costo sí lo vale. O sea, mejor inviertan esto que tener esto o que perder esto. Es más, me dirán, oye, no tengo presupuesto. Ok, no hay problema. No hagas esto y vas a tener todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿dónde queremos estar? Sus directores, sus gerentes es, oye, ¿dónde realmente, cuál es el destino de la compañía a la que la queremos llevar? Si no genero estándares, no estandarizo, no implemento TQM, ok, voy a tener este tortón de dinero despilfarrado en fallas externas e internas.
Entonces, esa sí sería mi recomendación conforme haya mejora de la calidad en el tiempo. Obviamente, los costos asociados a la prevención o a la evaluación van a ir siendo menores. Ahora, ¿me confirman si tienen alguna pregunta, por favor? Los veo en el chat. Ok, bien. Cuando hablamos de costo de no calidad, estamos hablando de, evidentemente, costos lo que detectas en la producción, el almacenamiento, en las entregas, en la preparación de carga y cuando llega al cliente. Evidentemente, mientras ustedes lo detecten eh, más pronto, mientras su detección sea más pronta en esta zona de acá, el costo de calidad va a ser menor. Por eso que hablamos de autoinspección y mecanismos de prevención para que el defecto generado sea el menor posible. Si ustedes lo ven al final de la producción, cuando ya se entregó, de repente se está liberando en el almacén del centro de distribución, van a tener ese nivel de costo comparado con este si lo mirarían durante el proceso. Entonces es algo totalmente gráfico y comprobado, ¿no? Bien, lo siguiente es, ya hemos visto la parte donde no solamente uno es reactivo, vamos a explorar toda la parte donde uno realmente ya empieza a crear estándares. Y la pregunta sería, ¿qué es un estándar? Entonces, evidentemente, para empezar a tocar los principios y los conceptos de calidad, tenemos que entender que existe calidad como resultado y también calidad como proceso. El resultado, ¿cuál es? Es obviamente lo que se puede ver y el proceso es lo que podemos mejorar eliminando el desperdicio y la variabilidad, que es un concepto que se habla en estadística. La calidad en los resultados es un tema con el mercado, ¿de acuerdo? Y en los procesos es un enfoque más asociado a la comprensión del proceso y cuánto conozco el proceso para mejorarlo. ¿Sí? Ahora, jamás, o sea, jamás de los jamases, este sí es mantra para que se lo tatúen. Eh, Cuando hablamos de calidad, o sea, el mantra es, yo no acepto defectos, yo no hago defectos y yo no dejo pasar defectos. Es decir, yo no puedo recibir algo que está mal, que incumple un requisito, que es un proveedor socio, amigo de la familia, y se lo voy a pasar por esa vez. No, simplemente es, si no cumple con la especificación, no esperes obtener un producto, o sea, estrella, un diamante, ¿no? O sea, por eso es no recibo defectos, yo no genero defectos y no entrego defectos. Entonces, eso sí es algo que lo tienen que tener en cuenta cuando estamos hablando en términos de calidad. Y es lo que hemos visto, si se dan cuenta, dentro del árbol de decisiones en HACCP, hemos conectado con esa parte. Recuerden la etapa de determinar, primero, determinar significancia en base a la severidad y a la probabilidad de ocurrencia, y luego llevarlo a una serie de preguntas con la cual me indicaba si era un punto crítico de control. Entonces, lo que me estaba haciendo el árbol de decisiones básicamente era retar al sistema y ver si es lo suficientemente eh, bueno para no dejar pasar problemas, ¿no? Recuerden esta pregunta, decía, si el siguiente proceso no va a eliminar, ni reducir, ni prevenir el, el, el peligro, se convierte en un PCC, o sea, el peligro que tú que estamos mapeando y valorando. Entonces, básicamente es por ello.
¿sí? Ahora, cuando hablamos de estandarización, hablamos de diferentes pasos. Lo que tenemos acá, estamos hablando de, primero, eliminar errores. Y cuando hablamos de errores, estamos hablando de causas especiales. En gestión de calidad total, nosotros hablamos de dos tipos de causas. Causas especiales y causas comunes. Una causa especial es lo que le llamamos normalmente, no, es algo puntual. Sí, seguramente muchos de ustedes han escuchado eso en sus industrias. No, eso es algo puntual, es de única vez, solo fue algo específico. ¿Ya? Eso se llaman causas especiales, por ejemplo, porque alguna cosa particular ha sucedido para que tengan ese efecto, ¿no? Un mal sellado en un producto, eh, un cambio de color en una unidad, en el alimento, no lo sé, eh, un corte en la textura, el cumplimiento de alguna especificación, ¿no? Puntualmente en un minuto de la operación y luego se corrigió el problema, ¿me entiendes? Algo así. Y las causas comunes, estamos hablando de problemas crónicos. Es decir, la tasa de defectos de mi proceso es del 5%. Siempre. Vea, varío entre 4,5 y 7. Ese es un problema crónico. Pasa todo el tiempo y de alguna forma convivo con eso. Pero cuando no defino estándares, no sé qué cosa es normal de lo que no es normal. Exacto, César. Tal como indicas, el aumento de temperatura en solo una parte de un lote, así es, totalmente. Yendo a tu ejemplo, César, la forma de definir estándares, exacto, a veces se normaliza eso. Si yo tengo un estándar, por ejemplo, César, ¿nos comentarías cuál es el rango que tú utilizas para esta temperatura de trigo normalmente o el valor mínimo como lo manejes? Imagínense que estos son los límites que se han marcado del proceso, los estándares, el rango aceptable. Y el proceso se viene controlando de esta forma. Si nosotros tenemos que se cae un punto, esta es una causa especial. Y evidentemente, al crear un estándar, me voy a dar cuenta que esto no es fuera, es atípico, es anormal, ¿sí? El segundo paso es reducir la variación del sistema. Es decir, yo tengo una iteración, ¿sí? Eh, y hago diferentes acciones como gestión disruptiva, elimino las fuentes de variación, aplico controles visuales, implemento Pokayokes, aplico estadística avanzada o diseño eh, estos análisis de modos de falla y efectos, o FIMEAs, como los conozco, para prevenir y reducir, digamos, la variabilidad en el proceso, como la temperatura que indica su compañero, y pueda lograr esto, ¿no? Hacer que esta curva sea mucho más esbelta. El paso 3 es ajustar la tendencia. Una vez que ustedes ya han comprimido la variación en el proceso, supongamos la temperatura de trigo, que se echa a analizarla, eh, ya podemos hablar de ajustar la tendencia central. Es decir, oye, yo no deseo que el proceso esté a este nivel. Yo deseo que el proceso esté a este nivel, porque me da más rendimiento, me da más eficiencia, hace que tenga menos defectos por algún motivo, ¿de acuerdo? Es por eso que el promedio puede ser mejorado y se pueden aplicar diferentes técnicas como proyectos Breakthrough, que lo que hacen es crear diseño de experimentos, eh, más que todo crear estabilidad. Eso es lo que busca. Comprimen, la hacen más delgada y luego la llevan a otro nivel. ¿Sí? Así es, ya Marco, eso se llama producción esbelta. Así es. Vamos a retornar a ese punto. Se llama producción esbelta porque la hemos hecho fit, ¿cierto? La hemos hecho fit, pasó de esto a esto. Entonces, el proceso ya es esbelto. Ahora, ¿por qué es esbelto? Porque aparte de fit, puede moverse, o sea, pueden controlar el proceso donde ustedes deseen. Lo suben, lo bajan. Si es un rendimiento, lo suben al máximo poder sin crear un problema, ¿no?
Si es una merma, la pueden reducir sin tampoco que tenga una merma negativa tampoco. O sea, tienen un control de proceso bastante robusto, tal como indica su compañero. Pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo hacemos calidad total? Solo tocando este punto, creando estándares. Una forma de primero entender el proceso es definirlo, y un proceso se define obviamente, por entradas, o KPIs, o eh, parámetros de salida, o sea, indicadores de las variables del proceso de salida. Ahora, para que el proceso sea bueno, ustedes deben enfocarse en controlar los parámetros de entrada, para que el proceso haga su trabajo, cree la transformación, y ¿qué creen que van a obtener? Buenos parámetros de salida. Si controlan la entrada, ustedes van a hacer el proceso como siempre y la salida va a ser buena. Recuerden el mantra: no recibo mal, no genero mal y no entrego mal. Viéndolo vamos a darle la vuelta a ese mantra. Eh, recibo con calidad, proceso con calidad, entrego con calidad. ¿Sí? Entonces es súper importante que se enfoquen en las entradas, que controlen la entrada del proceso. Obviamente también van a tener que controlar el proceso como tal, pero si la entrada es buena y tú haces lo tuyo, ¿de acuerdo? La salida va a ser buena, o sea, por adherencia, o sea, eso está casi dado, o sea, no es nada nuevo, ¿sí? Ahora, dentro de un proceso nosotros tenemos cuatro tipos de variables, ¿no? Variables controlables, es aquellas que ustedes eh, pueden medirlas todo el tiempo, ¿sí? Y de alguna forma que tienen algún seguro, tienen un límite, una guardia, ¿no? Eh, tienen un PLC, algún programa que permita que si baja por debajo de esa temperatura, se detiene el proceso. Eso se llaman variables controlables. Variables críticas, obviamente, son entradas que impactan aquellos eh, variables de salida, ¿no? Y las incontrolables son aquellas que obviamente entradas que impactan las salidas, pero que son difíciles de controlar. Por ejemplo, el clima. Yo necesito tener un ambiente de proceso a 16 grados. En verano mi sala llega a 25 grados, ¿no? Y en invierno estoy a 16. Entonces la idea es, oye, ok, esa es la variación, es algo que no controlo, pero ustedes pueden proponer qué hacer, muy bien, para que puedan convertir esta variable de repente incontrolable en controlable, ¿no? Climatizan la zona, evalúan lo necesario, ¿no? Siempre y cuando valga la pena. Así es ya, Marco, tal como tú indicas. ¿Se puede usar un programador lógico controlable? Así es, justamente como eso. Y tenemos los no controlados. Son entradas que decidimos no controlar. Me dicen, oye, yo importo algunos commodities, ¿sí? Azúcar, por ejemplo, de diferentes partes del mundo, eh, y aceites, y simplemente yo no voy a estar analizando cada cosa, controlando los parámetros. A mí me dan una ficha técnica y yo confío, y aparte eh, tengo garantías de mi proveedor que siempre llegue bien, ¿de acuerdo? Y hay cosas que decido no medir. Por ejemplo, no sé, la presencia de esporas de repente. Yo no voy a estar sembrando saco por saco de azúcar o mililitro por mililitro de aceite para ver la cantidad de esporas, la cantidad eh, de ácidos libres para medir la oxidación del aceite, ¿me entienden? O sea, no necesariamente, ustedes van a confiar. Entonces, por eso es que se toman algunos variables como no controlados, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes han controlado el proceso, tienen que empezar a mapearlo. Y dentro del proceso, este es un ejemplo nada más de una etapa de limpieza.
Las entradas, por ejemplo, en la etapa de recirculación con soda cáustica, en una etapa de limpieza, una entrada es el vapor, pero ¿cuál es el KPIB, no? ¿Cuál es la métrica de entrada? Para mí el suministro es el vapor, ¿sí? Pero ¿qué mido? ¿Qué controlo en la entrada? La presión de vapor y la temperatura resultante. ¿Qué es otro suministro? El agua blanda. ¿Qué controlo? La cantidad y la temperatura. Es más, tú me podrías decir, oye, Christopher, ¿y por qué no mides también la dureza del agua para confirmar que el agua es blanda? Te podría decir, es una variable no controlada, porque tengo el proceso controlado en la zona de servicios, ¿no? Y la cantidad, la soda, obviamente, ¿qué cosa voy a medir? La cantidad en kilos, en gramos, cómo se mide el proceso. Cada etapa del proceso tiene una entrada, ¿de acuerdo? Pero durante el proceso también tienen variables. La temperatura a la cual debe estar, la concentración a la cual debe cumplirse. Oye, Christopher, pero si tú has cumplido esto, en consecuencia el proceso también se va a dar. Correcto, sí, sí se va a dar y sí se va a cumplir. Sin embargo, no por eso voy a dejar de chequearlo y monitorearlo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es mi variable de salida? Esta. Si yo hago cada una de estas bien, esta variable final va a salir, va a estar dentro del rango. Entonces, evidentemente, vamos a lograr un cambio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué mapeamos el proceso? ¿Por qué hacemos un hipo? Ustedes han escuchado el término CIPOC, ¿cierto? Proveedores, entradas, procesos, salidas, clientes. ¿Ya? Yo prefiero usar el hijo contraído, ¿no? Hipo, entradas, proceso y salida, que es algo súper práctico para trabajarlo más que todo en la industria de manufactura y de consumo masivo, cuando se trabajan con insumos estándares, ¿no? Más que todo. No tienes que estar echándote a mirar los proveedores necesariamente a ese nivel. Entonces, la idea es colocar sus variables, los rangos aceptables de cada uno de ellos. Entonces, tengo definidos los estándares de los KPIs, parámetros de salida, de entrada, perdón, y también definidos los parámetros de salida. Y esto luego pasa a un manual de operación y les presento al primer estándar. Este mapa IPO es el padre de un manual de operación. Ahora me dirás, oye, Christopher, pero yo en las máquinas tengo manuales, el proveedor me ha entregado 50 libros y ya, está genial para tu biblioteca, pero no es lo que necesita tu operación. Tu operación necesita información puntual. Lo que necesitan son etapas del proceso, rangos aceptables, dónde deben estar. Debes de tener claro las desviaciones y qué ajustes debo hacer, cómo debo actuar en caso de estar la presión de vapor por debajo, por encima, la temperatura por debajo o viceversa. Entonces, tu operación necesita tener un libro de 500 hojas, tu operación necesita tener pasos mayores definidos del proceso, los rangos aceptables en cómo debe estar cada uno de ellos y qué desviaciones se podrían presentar, para arriba, para abajo, igual, ¿no? O sea, y evidentemente qué ajustes son los que se van a aplicar. Sin esta información va a ser complejo transferir el conocimiento. Entonces, la forma práctica es, esto es lo que se debe mirar y cualquier persona, hasta la persona más novata que tenga un día en la empresa, va a poder saber, va a poder conocer el proceso, ¿sí? Ahora, estos no son manuales, ojo, que se usan para, no lo sé, no son manuales que se utilizan para que la persona se lo aprenda en memoria, no, son manuales que están en el piso para que la gente evidentemente pueda capturarlos, acudir y hacer consulta cuando lo necesiten, ¿sí? Ahora, la aplicación de estas rutinas de estandarización. Acá hemos hablado de estándares, ya se han creado los estándares. Ahora vamos a ver, oye, ¿cuál es la rutina de estandarización? ¿Cuál es esa famosa rutina SDCA? Entonces, primero tenemos que hablar eh, de la priorización de esfuerzos, ¿sí? Un panel tal como un panel PDCA, donde se elevan problemas para ser, en este caso, estandarizados, ejecutados, verificados y ajustados, tienen que ser priorizados, ¿no?
Obviamente el líder de la manufactura es quien debe priorizar esto, ¿sí? Lo segundo es que obviamente el equipo de mantenimiento y los líderes de equipos, los team leaders, deben de eh, liderar obviamente el desarrollo de estos estándares, ¿sí? Para luego enseñarles el técnico o el personal técnico siempre tiende a enseñar al líder de equipo, el líder de equipo enseña a los miembros del equipo y acá se aplican los estándares, ¿no? A través de los miembros del equipo para luego auditar este cumplimiento. Y abajo les recomiendo algunas herramientas de cómo hacerlo. Cómo creamos los estándares, el manual de operación y hacemos controles visuales en el punto. Esta enseñanza estamos hablando de cómo transferir el conocimiento. La transferencia de conocimiento no es como el manual anterior que les he dado. ¿Podría ser? Sí podría, pero se sugieren crear hojas de instrucción. Más adelante les voy a enseñar qué cosa es una hoja de instrucción. Y unos loops, selecciones de un punto u OPLs, como lo conozcan, ¿sí? Y para auditar el cumplimiento de estos estándares creados, existen rutinas Kamishibai que se tratan de verificar y chequearle el proceso de forma diaria, de forma interdiaria, y esa es una cadena de ayuda para que vaya el líder del área, el supervisor, el ingeniero, el jefe, el gerente, el director, ¿me entienden? Y se crea una especie de cadena de ayuda con diferentes actividades para que nos permitan sostener este cambio. Evidentemente hacemos la priorización de esfuerzos, ¿no? Se estandarizan, se usan tarjetas de este tipo, se estandarizan, se empiezan a ejecutar, va corriendo todo el ciclo y luego se culmina cuando ya se valida que el equipo conoce, sabe, la rompe y obviamente está respetando el estándar, ¿sí? Luego tocar hacer una reducción de esta variación eh, de posibles defectos. Entonces, hemos hablado de parámetros definidos y acá vamos a aplicar una técnica que se llama SOT, severidad, ocurrencia y detección. ¿Sí? Lo primero te habla de conocer el efecto, ¿no? ¿Qué pasa si pasa esto? Entonces, conoces el efecto de cada uno de los parámetros para poder clasificarlos y darle un puntaje del 1 al 10. 10 es severo, mata a una persona o arruina el proceso y 1 es que simplemente no sucede nada, no es un defecto menor. La ocurrencia está enfocada a la probabilidad de que suceda. ¿Cuán frecuente pasa? Si pasa en menos tiempo, o sea, pasa cada 2 días, un día, el número va a ser más alto de calificación del 1 al 10. Será un 10, por ejemplo, si pasa cada día. Si pasa cada 3 a 5 años, podrá ser un 3. Si pasa cada 10 años, será un 1, ¿me entienden? Y la detección es si existe automatización, tal como decía Gianmarco, puedo usar un programador lógico, correcto. Si la variable que tú estás, el parámetro que estamos hablando, eh, tiene un controlador lógico, obviamente el nivel de detección es altísimo, ¿no? Y el nivel de detección, al ser muy alto, usualmente, mientras más automatización, la detección es más alta. Por lo tanto, la puntuación es más baja. Puede ser un 1, un 2, un 3. Si no existe detección y depende solamente de la persona, ya estamos hablando de números más altos, ¿no? El riesgo es más alto. Entonces, la detección pasa a ser un 7, un 8, un 9. Finalmente, les presento el famoso RPN. Lo que hace es multiplicar estas tres componentes para priorizar esfuerzos y generar mejora continua, tratando de prevenir esto. Por ejemplo, en este caso, estamos en una etapa de limpieza, si se dan cuenta, y la cantidad de agua blanda en esta etapa del proceso eh, tiene la puntuación más alta de RPN. Entonces la idea es, oye, ¿qué yo puedo hacer para bajar la probabilidad de riesgo, que eso es lo que significa RPN, el número de probabilidad de riesgo de que ocurra este problema? Y es de esta forma con la que ustedes pueden prevenir que ocurran problemas de calidad. Ustedes están rediseñando y mejorando su proceso. Por eso les trae este punto. Entonces, ¿qué podrían hacer, por ejemplo? Oye,
No hay control, no hay detección si es que baja el agua, si es menor a 40 o si supera. Si es menor a 40, la solución está muy concentrada y no va a hacer bien la limpieza. Y eso es crítico para la inocuidad. Si el agua supera los 45 litros, ¿qué va a pasar? La concentración de la solución va a ser muy aguada y tampoco voy a limpiar bien. Entonces necesito que estén esos dos niveles. ¿Qué podríamos colocar? Sensores de nivel, marcas, ¿no? Automáticas, que en caso se incumpla hacia abajo o hacia arriba, detenga el proceso. O dispare una alarma. Entonces ya pasaríamos de una detección de 9 a una detección de 6, de 5, y al multiplicar pasaría a ser, por ejemplo, si tengo un 5, 5 por 6, 30, 30 por 3, 90. Ya RPNs por debajo de 100 ya son manejables. Ya he hecho una mejora, ya he generado que estadísticamente, probabilísticamente, que ocurra esto con la mejora que he propuesto, sea más baja, sea casi la mitad de lo que era antes. Entonces, oye, Christopher, ¿qué hago? Primero ataco a todos aquellos que están con RPNs por encima de 100, ¿de acuerdo? Y una vez que ya todos están por debajo de 100, me voy al más grande, el de 96, a ver qué puedo hacer. Y creamos este sistema de mejora continua a nivel de prevención, ¿sí? Entonces, dentro de la rutina SDCA, obviamente les he colocado cómo empezar qué herramientas utilizar y qué etapas para que ustedes la puedan mapear. No las voy a desarrollar en este momento, se las dejo así en el material para que las puedan tratar, ¿sí? Ahora, una vez que ya tenemos los estándares, y en este caso ya tenemos una rutina de gestión diaria de estandarización, una rutina SDCA, estamos hablando de que obviamente estos objetivos me permitan a mí lograr menos defectos, menos costos, menos atrasos y más satisfacción de la gente, de empleados. Cuando hay menos problemas en la operación, los operadores, los colaboradores y todos están más tranquilos y más satisfechos de estar donde están, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. Ahora, eh, dentro de un proceso, evidentemente, existe variabilidad, ¿sí? Existe variabilidad, como pueden notar acá. Pero lo que ustedes necesitan para ir comprimiendo esta variabilidad es empezar a eliminar desperdicios. Uno de ellos, por ejemplo, de variabilidad, estamos hablando de la mura. La mura es mi variabilidad, los picos extremos, ¿no? Oye, tengo picos de estrés en el cual hago una sobreproducción y la gente se estresa, se parte la espalda, y otros en las cuales no hay ni trabajo y obviamente están ahí sin hacer mucho. Entonces, nada de esos extremos es bueno. Entonces, lo primero es estabilizar el proceso y ir eliminando estas cosas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago que a veces la gente tenga altísima productividad, no se equivoque, respete los estándares y a veces simplemente les importe tres carrizos eh, respetar el procedimiento o respetar el estándar? Ese es el tipo de variabilidad en el conocimiento que uno tiene que atacar. ¿Cómo? Nivelando conocimiento. ¿Cómo? Capacitando. ¿Con qué? Con estándares, con el manual de operación. ¿Cómo? Generando herramientas, creando FIMEAs, lo que hemos visto hace rato, reduciendo probabilidades de ocurrencia, ¿no? Atacando todo eso. Luego tenemos una sobrecarga o una MURI, que en general es crear sobrecarga tanto a las máquinas como a las personas. Lo que toca en esta pérdida, en este desperdicio, básicamente es desarrollar el talento en la gente. ¿Cómo? A través de la nivelación de conocimiento, hacer mejora continua con los FIMEAs que hemos visto hace un rato, y constantemente haciendo el proceso más seguros. De esta forma que hago, las personas van a estar menos estresadas, menos pendientes de que sus máquinas fallen o que se olviden de respetar algún protocolo o algún procedimiento. Luego toca hacer eliminación de mudas. Obviamente, vamos a empezar a comprimir y a reducir, obviamente, defectos, costos, atrasos, accidentes. Y obviamente pasamos a hacer un salto cuántico, de tener esta variabilidad a estabilizarla y luego hacer un salto gigante de productividad mucho más alto. Entonces, ¿esto cómo se logra? Creando sistemas de confirmación de procesos, auditorías, diagnósticos, monitoreos, todo ese tipo de cosas enfocado a que se cumplan los estándares. Sin estándares no puedo hacer mejora continua. No, sin estándares no puedo, o sea, sin estándares simplemente ni siquiera puedo hablar de calidad, porque no hay rangos, no hay límites.
¿de acuerdo? Entonces, eso sí me gustaría que lo tengan súper, súper claro cuando hablamos de este tema. Ahora, ¿cómo puedo hacer para implementar rutinas para mejorar estos procesos? Lo primero es, obviamente, implementar esta rutina disruptiva, eh, SDCA que vimos hace un rato, e integrarla con una rutina disruptiva PDCA. ¿Cuál es la diferencia? La anterior se enfoca en estándares, en estandarización. Esta se enfoca en resolver problemas. ¿De acuerdo? Con lo que les mencioné hace un momento, Taichi Ono decía, no hay mejora continua si no hay estandarización. O sea, si no hemos delimitado un proceso, ¿de qué estamos hablando? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué nos toca? Lo primero, antes de hacer mejora continua, es crear los estándares, ¿de acuerdo? Contrastar esa condición actual contra la condición estándar, identificar los puntos críticos, obviamente hacer todo el proceso de ideación, 5 porqués, 4M, 6M y todo el tema, hacer resolución de problemas, ser súper creativos para la resolución de problemas, siempre priorizando la creatividad sobre el capital o sobre el recurso, ¿sí? Y obviamente esto ayuda a que las reuniones estas disruptivas de resolución de problemas tengan menos discusión, ¿no? Porque ya la persona ha hecho un buen análisis, ha planteado el problema y va a ser mucho más rápido y más ágil. Ahora, esas estrategias para establecer procesos estandarizados, debemos de tener en cuenta que parten de un lineamiento específico y de estructura organizacional. Lo primero es obviamente limitar todo aquello que no añade valor, ¿sí? Lo segundo, en este caso, cuando vemos todo aquello que no añade valor, me refiero a que la filosofía es el qué es lo que queremos hacer y el por qué lo queremos hacer. Estamos hablando casi, casi de propósito, ¿sí? Esto detalla en qué creemos y obviamente ya los principios es cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Vamos a eliminar la variación a través de estos indicadores, pueden definir diferentes formas, pueden ser muy creativos en esto. Luego, desarrollar estrategias, ¿no? Métodos, procedimientos de trabajo estandarizado, acá salen las POEs, las hojas de trabajo estandarizado, el tablero de rendimiento, estándares de liderazgo, o sea, muchas cosas realmente, ¿sí? Luego entramos a una etapa de razonamiento, ¿ok? Esta etapa es qué capacidad tiene nuestra gente para definir lo normal de lo anormal, ¿sí? Y luego contamos con un efecto. Evidentemente, al identificar características anormales o desviaciones, echamos esfuerzos por corregirlas con prontitud. ¿Qué herramientas utilizamos para ello? O más que todo, para detectar esos efectos, hacemos gestión visual y hacemos rutinas Kamishibai o auditorías o confirmación de proceso, como también son llamadas en español. Ahora, la estandarización, la rutina SDCA y la gestión diaria de estandarización y la gestión disruptivas que es de resolución de problemas, no puede estar una sin otra. Esta de acá, esta rutina PDCA, lo que te permite es hacer mejora del proceso. Imagínense que están en una pendiente, una cuesta hacia arriba, una subida, y tienen esta rueda. Esta rueda lo que va a hacer es impulsar la rueda a mejorar. La productividad se va a ir para arriba, va a estar en esta zona, ¿de acuerdo? Pero para poder sostener esta mejora y estabilizar el proceso, entra la rutina SDCA. ¿Cómo? Creando estándares. Entonces, imagínate que esta es una rueda, está yendo hacia una pista, hacia arriba. La forma de hacer que esto se sostenga en el tiempo es creando estándares, es colocándole una cuña acá, como un taco. Eso es la gestión diaria de estandarización. Tus estándares te van a soportar las mejoras. Por eso es que
Sin estándares no puedes mejorar ningún proceso, ¿sí? Ahora, llevándolo al contexto del HACCP, Christopher, ¿cuáles serían mis estándares? Los límites críticos que he definido para mi PCC, que es el proceso, el parámetro que si falla me destruye la inocuidad del proceso. Ajá, entonces por ejemplo, ese caso, ese límite de control en donde yo debo estar por debajo de y por encima de tal número, es mi estándar, por ejemplo. Ahora, ¿cómo lo tengo que hacer? También es un estándar, ¿no? La forma de operar, la forma de limpiar, de sanitizar es un estándar, como hemos visto en las POE y en las POEs. Oye, ¿cómo controlo en general todo el saneamiento del proceso, viéndolo sistemáticamente, con las PHS que hemos aprendido? ¿Por qué priorizo el PCC? Ah, ok, porque he seguido una estructura científica del HACCP, ¿sí? Es lo que hemos visto en esta sesión, ese diploma, para identificar aquellos puntos que tienen significancia estadística y finalmente para tocar aquellos que son candidatos perfectos al PCC. Ahora, cuando hablamos de gestión de estandarización, chicos, hay 5 características que ustedes tienen que tomar en cuenta. Eso tiene que ser visual, tiene que ser accesible para todos. O sea, no puede ser muy engorroso el proceso de acceder a esta información. Si me dicen, oye, tengo toda la información en la laptop, los felicito, pero no, eso no es accesible. Oye, para poder tener la información y mis indicadores tengo que procesar unos Exceles y ver, actualizar unas tablas, ya, eso no lo hace simple. Este, y lo otro es, no, estos indicadores son cualitativos. Mientras no sean cuantitativos, no lo hace objetivo, sino subjetivo, ¿sí? Entonces, ese básicamente es lo necesario para poder crear un estándar y obviamente eh, que esto permita que se ejecute una tarea de forma única, como lo menciona esta referencia, ¿no? Pero se debe soportar en estas 4 características: visual, accesible, simple y objetivo. Bien, dentro del proceso de estandarización, chicos, tenemos obviamente 3 niveles, como les mencioné. El primero, estamos hablando de estándares de ejecución, unos enfocados a la nivelación de conocimiento y otro al desarrollo de habilidades, ¿ya? Otro al desarrollo de habilidades. Ahora, dentro de la ejecución y para nivelar el conocimiento, estamos hablando de loops, por ejemplo, lecciones de un punto, controles visuales, ¿sí? ¿Sí me entienden cuando hablo de controles visuales? Por ejemplo, tienen un relojito donde ven la presión, el caudal, y pintan la zona en la cual debería estar ese parámetro de un esmalte verde, por ejemplo, o una cinta verde, y aquellos rangos en el cual no debería estar operando ese manómetro, ese relojito, como lo quieran llamar, que es visible, eh, lo colocan de rojo, ¿no? Entonces, verde, zona donde debe operar, zona roja de un relojito donde no debería estar operando, y de forma visible, sin mirar mi manual, mis hojas, mis libros, puedo ir al punto y verificar el proceso. Entonces, una herramienta muy básica es controles visuales. Semáforos, seguramente han notado también. Yo sugiero no usar semáforos, sino trabajar con rojo-verde, o eso no es, ¿sí? Eh, ¿Qué más? También debemos de tener en cuenta los parámetros de proceso. Estos dos, ¿cuáles son? Son los manuales de operación. Son aquellos manuales que hemos revisado, ¿no? ¿Qué parámetros del proceso yo debo controlar? Recordemos que nosotros controlamos parámetros de proceso ya en esta etapa, ¿no? Pero previamente hemos creado eh, parámetros para las entradas del proceso y parámetros o indicadores para las salidas del proceso, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo yo desarrollar estas habilidades, estas 4 habilidades en la gente?
yo tengo que usar hojas de instrucción necesariamente, ¿sí? Ahora, si yo tengo que entrar a verificar el proceso de estandarización, yo puedo crear reglas de verificación, listas de verificación, auditorías, como les dije, también llamados kamishibai en japonés, y también controles visuales para ver cuál es el resultado de las auditorías que estoy haciendo y el estado de mis verificaciones. Y también el desarrollo de esta habilidad de verificación me apoyo en las hojas de instrucción. Finalmente, cuando yo quiero hacer mejora eh, y yo tengo que nivelar el conocimiento, me toca acceder a las hojas de trabajo estandarizado, hojas de capacidad de trabajo y hojas de combinación de trabajo. ¿Cómo creo polifuncionalidad en la gente? Es decir, una persona pueda ser capaz de operar 4 o 5 procesos, obviamente, ¿no? Tenga el dominio para ir a esos 5 procesos eh, y esté totalmente entrenada, ¿no? Un nivel eh, práctico, ¿no? Y que no tenga ningún problema de poder hacerlo. Eso se llama polifuncionalidad. ¿Y cómo lo hago? También me baso en hoja de instrucciones. Ahora, ¿qué es una hoja de instrucción? Que es algo que ustedes han visto, que he repetido muchas veces. Primero, eh, me gustaría ver algunos de sus comentarios si han visto algún documento como este en alguno de sus procesos, en internet, en algún sitio. Vale, Javier, no hay selección de un punto. Ya. Voy a ir explicando cada uno de los pasos, ¿sí? Primero hay imágenes gráficas. Francia nos dice instructivos. Ok. Los iconos son operaciones, nos dice Mark. Los iconos te refieres a esto de acá o a este de acá a la derecha. A ver, esto, por ejemplo, chicos, es una hoja de instrucción. No necesariamente es una lección de un punto, ¿sí? Vamos a entrar a detalle. A ver, una hoja de instrucción, primero, tiene 4 componentes relevantes. Lo primero es gráficamente cómo se tiene que realizar la operación paso a paso, ¿sí? Lo segundo es que tiene una etapa de pasos mayores, es decir, cómo yo puedo hacer un nudo de pescador, ¿no? Como está acá. Y me ponen los pasos mayores que tengo que hacer. Tensar la cuerda, hacer el correcto loop, hacer el loop de la derecha, hacer la corbatita de la izquierda, ¿no? O sea, pasos mayores en general. Si se dan cuenta, usan palabras cortas, concisas, bien condensado, bien comprimido. El tercer punto importante es puntos claves. ¿Qué cosas son? ¿Cuáles son los tips? ¿Cuáles son las mañas? ¿Cuáles son aquellos como consejos para hacer fácil, para hacerlo seguro, ¿de acuerdo? Para hacer la operación correcta, para hacerlo asegurando la calidad de este paso mayor, o simplemente es un truco que dice, oye, te lo recomiendo que lo hagas así porque no te va a fallar, ¿sí? Y lo último, evidentemente, es las razones, el para qué estoy haciendo esto. Oye, yo tengo que hacerlo de esta forma porque si no lo hago, evidentemente eh, voy a cortar el nudo, me va a salir, se me va a desarmar, exacto, ya Marco. Como el objetivo, podríamos decir. Me gusta más usar como que el propósito, y ¿para qué hago? Si yo no respeto esta regla, va a pasar esto. Si yo no me lavo las manos durante la operación del proceso alimentario, voy a incumplir mis DBPM. Si yo no hago esto, voy a contaminar la producción. Si yo no rotulo mis empaques, mis insumos en todo y están empacados correctamente, mi producción va a salir mal. Si yo no hago esto, voy a meter alergenos al proceso, o sea, diferentes cosas.
¿sí? Ahora, una hoja de instrucción no es para darle al operador directamente para entregárselo y decirle, oye, aprende. No, una hoja de instrucción está diseñada para el instructor. Ojo con esto. Este documento es para el instructor, es para el capacitador. ¿Por qué, me dirán ustedes? ¿Qué tiene que ver eso? Nosotros estamos hablando de transferir el conocimiento. Una cosa es nivelar el conocimiento, ¿de acuerdo? Y otro es desarrollar habilidades. Para yo desarrollar habilidades, tengo que yo transferir de la misma forma, enseñarlo de la misma forma, ¿sí? Para que el método no se vaya mutando en el tiempo. Porque esta es la forma mejor pensada. Ahora me dirán, oye, Christopher, ¿quién hace esto? El experto, obviamente. Su técnico, el maquinista, ese operador senior, todo eso, ¿me entiendes? O sea, básicamente todo, o sea, tienen que entender que esto es obviamente para que los instructores puedan enseñar de la misma forma y por lo tanto todos los operadores tengan desarrollen la habilidad de la misma forma. ¿Qué estamos haciendo? Estandarizar qué cosa? El método, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahí es estandarizar el método. Sin eso, evidentemente, no lo van a poder lograr. Va a ser mucho más complejo, ¿sí? Bien, como les venía diciendo, esto es para el capacitador, evidentemente, y lo que estamos haciendo con este documento es estandarizar la forma en la que se lleve la capacitación. Hay un término que se llama TWI, se los voy a poner en el chat, para que puedan averiguar un poquito más, pero son técnicas que se utilizan para entrenar personal, pero a nivel de clase mundial, ¿no? Sí, entonces esto es para el capacitador, como les dije, y obviamente esto puede ser la referencia para que luego el mismo operador, que ustedes tengan pueda crear la lección de un punto que nos mencionaba su compañero, eh, crear mejoras, mejorar o optimizar la gestión visual, ¿sí? O sea, todo eso es válido, se puede hacer sin ningún problema, ¿vale? Ajá. Y acá entramos a lo que es lección de un punto. La lección de un punto, como pueden notar acá, te indica drásticamente qué cosa hacer y qué cosa no. ¿Por qué esta no podría ser una lección de un punto? Si es que alguna vez lo han hecho, por favor, están disculpados, ahora ya lo saben. Esto no es una lección de un punto. Acá me estás dando una secuencia de pasos. Lección de un punto me indica directamente el punto clave que es crucial para alguna actividad, ¿sí? Y como es de un punto, me tienes que hablar de un punto. No me puedes hablar de 4 o 5 cosas, porque eso ya se convierte en qué cosa, en un procedimiento, en una hoja de desglose que sí puede contar con información diversa. Vale, ya Marco. Lo que hace la lección de un punto hace que, a ver, normalmente la lección de un punto se utiliza para reforzar el conocimiento, ¿sí? De un punto clave. Por eso se habla de un punto. Nada más. Le tienes que comunicar qué cosa, qué punto tiene que hacer específicamente, que es súper crítico, ¿sí? Y obviamente indicarle la razón para que lo tenga que hacer, pero no más allá. Ahora, si ustedes me dicen, oye, tuve un problema y mi acción, para que no vuelva a pasar, he creado un loop y he capacitado a la gente, yo te voy a decir, lo siento, pero esa acción es de un nivel
cero de madurez, o sea, de un nivel cero, o sea, no es una buena acción, ¿de acuerdo? Les propongo siempre crear manuales de operación, crear entrenamientos más robustos, apoyarse en las hojas de instrucción para mapear toda la operación, no solamente un puntito. En algunos casos se puede utilizar, pero no es muy recomendado. Estamos hablando de temas solamente muy específicos, ¿sí? Y se utilizan para temas cruciales, o sea, cosas de vida o muerte. Oye, si tú agarras con las manos mojadas el punto trifásico, te vas a electrocutar, o sea, puntual, o sea, cosas bastante particulares, ¿sí? Temas de mejora y a considerar cuando ustedes desarrollen hojas de instrucción, los cuales se utilizan, como les mencioné hace un momento, para estandarizar la forma de capacitar y está dirigido hacia el capacitador, hacia el instructor. Primero, eh, los pasos mayores que vemos acá deben estar escritos de forma bastante comprimida. Máximo 5 palabras. No pueden haber más de 5 palabras en cada uno de los pasos mayores. Y se sugiere tener a lo mucho 5 pasos mayores, no más. ¿Sí? Acá había una zona que se llamaba puntos claves. Dentro de los puntos claves, como buena práctica, sí se sugiere colocar máximo de 2 a 3 puntos claves por cada paso mayor, no más. ¿Por qué se los menciono? Porque esta hoja de instrucción, cuando se convierte en un documento más operativo como hoja de desglose, el operador les va a tener que cantar de memoria cada uno de estos pasos. Y si ustedes les van a rellenar de 1000 cosas, deja de ser un punto clave, ¿me entienden? Y evidentemente la persona se le va a dificultar aprender esa operación. Por eso es que se sugiere hacerlo bastante comprimido y en lenguaje de fax, ¿no? O sea, eh, doblar, corbata, derecha, punto. No usar consonantes, no usar este, sufijos, prefijos, o sea, es hablar lo más conciso posible, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y obviamente la cantidad de palabras que coloquen también eh, dentro de las razones o del por qué se hace cada una de las cosas, o el efecto, ¿no? También no debe superar de las 5 palabras, o sea, 5 a 7, de 5 a 8 palabras. Debe ser bastante concreto, ¿sí? Dentro de esta sesión, de este módulo, obviamente, sí me gustaría que se lleven algunas cosas, ¿no? O sea, evidentemente, cuando hablamos de sistemas de evaluación de nuestros sistemas de calidad total en general y del monitoreo y de la mejora, tenemos que tener claro que debemos de contar con revisión periódica de este proceso y del resultado, ¿sí? Tiene que haber una evaluación regular de esto. ¿Para qué? Para poder hablar de mejora y crear mejores prácticas de calidad y saber si estas se están alineando a los objetivos de la organización. Lo siguiente es tener participación activa del equipo. El involucramiento de todo el equipo es vital, ¿no? Y porque queremos cambiar un mindset, queremos cambiar la cultura de calidad, lo cual, como vimos, va a haber una gran resistencia al cambio, pero es necesario para ustedes, ¿sí? Lo siguiente es contar con indicadores clave de desempeño. Hemos visto que existen KPIs para entradas del proceso, para el proceso y para la salida del proceso. Pero en general, hablar de KPIs para poder medir la calidad, el costo de calidad, el costo de no calidad, cómo medimos la calidad a la primera. Sin esas métricas va a ser muy complicado que ustedes vean la evolución del mismo, ¿sí? Lo siguiente es la implementación de estos ciclos PDCA. Tienen un enfoque cíclico que lo que les va a permitir es planear, priorizar los esfuerzos y empezar a hacer mejora sistemática, tal como lo sugiere HACCP, si se dan cuenta, pero esto lo estamos viendo de una vista un poquito más grande que el HACCP, algo más allá. Estamos hablando de la Q grande, ¿sí? Y finalmente, la retroalimentación es súper importante para la gente, para sus colaboradores, lo cual les va a permitir saber qué cosas han hecho muy bien y qué cosas podrían mejorar en adelante, ¿sí? Para, obviamente, prevenir errores, adaptarse a estos cambios y hacerse más competitivos.
Sí, de mi lado eso sería todo, chicos. Les agradezco el tiempo, buenas las preguntas también. Eso sería todo de mi lado. Bien, gracias Christopher, te agradezco el despliegue el día de hoy. Bien, buenas noches a cada uno de ustedes, estimados participantes. Y bien, hemos concluido con éxito este diploma. Christopher, te agradecería por favor que te mantengas unos segunditos más para cerrar con éxito esto. Gracias. Ahí tenemos muchos deditos levantados, muchos aplausos por parte de los eh, profesionales que han estado en esta sala el día de hoy. Bien, como les comentaba, al iniciar en este diploma, pues tenemos nosotros todavía una opción muy grande para cada uno de ustedes para que pueda obtener su certificación oficial en ese diploma. Creo que es importante que podamos validar nuestros conocimientos, nuestras competencias adquiridas a lo largo de estas sesiones para poder tener y obtener los boletos dorados que nos van a abrir muchas puertas dentro de las organizaciones y este mundo laboral que cada vez es más competitivo. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por su intención, su energía, su constancia y por supuesto también la disciplina. Eso es importantísimo porque entre la realidad y los sueños existe la disciplina y la constancia que hacen realidad ello. Así que muchas gracias, estimados profesionales. Estamos atentos, tenemos todo el equipo de asesores de Elévate Perú para que puedan atenderlos y puedan consolidar y finalizar este círculo virtuoso con sus certificaciones oficiales. Hoy todavía estamos atendiendo hasta las 00 horas para cerrar con éxito todo este despliegue de conocimientos y este gran viaje también de aprendizaje junto con el ingeniero Christopher Ramírez y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Eso es ante todo por mi parte. Entiendo que ya la evaluación también se han compartido en la sala de chat para que ustedes puedan rendir su evaluación. Tienen 48 horas y 3 intentos para que puedan mejorar con excelencia esas notas y por supuesto también pues puedan obtener pues en su certificación oficial la nota excelente. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes y bueno, nos encontramos en otra oportunidad con Elévate Perú, definitivamente impulsándonos y creciendo juntos cada día más. Muchas gracias. Cualquier consulta o duda, por favor, háganselo llegar, háganselo saber a nuestros asesores en los números que han compartido ellos en la sala de chat. No se olviden, por favor, estamos trabajando hasta las 00 horas el día de hoy para cerrar y poder atender a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Christopher, y gracias a todos. Buenas noches.